Son las 7:34 de la noche cuando 3 camionetas negras se estacionan frente a la funeraria Los Ángeles en Guadalajara. 12 sicarios del cártel Jalisco. Nueva generación bajan armados con un solo objetivo: encontrar a Roberto Medina, el contador que los traicionó. Lo que estos hombres del cejo TNG no saben es que acaban de morder la isca más peligrosa de sus vidas, porque dentro de ese cañón cerrado no está quien ellos imaginan. Quédate hasta el final porque lo que va a pasar en los próximos 40 minutos va a cambiar el destino del narcotráfico en Jalisco para siempre. Roberto Medina tiene 58 años y lleva 12 viviendo una mentira. Cada mañana se despierta en su casa modesta del barrio de Santa Tere, en Guadalajara. Besa a su esposa Laura y se va a su pequeño escritorio de contabilidad en el centro de la ciudad. Para sus vecinos, para su familia, para el mundo entero, Roberto es un contador común, un hombre gris de lentes gruesos y cabello canoso, que ayuda a pequeños comerciantes a llevar sus cuentas. Pero hay algo que ni su esposa ni sus 2 hijos saben, algo que Roberto carga como una piedra en el pecho desde 2013. Roberto Medina no es solo un contador, es el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo comenzó una tarde de octubre de 2013. Roberto estaba cerrando su escritorio cuando 4 hombres entraron. No tocaron la puerta. No preguntaron si podían pasar. Simplemente entraron con esa seguridad que solo tienen los que nunca han escuchado un no en sus vidas. El líder, un hombre de 40 años con cicatriz en el cuello, cerró la puerta con llave y sonrió. «Roberto, trabaja para nosotros. O tu esposa Laura y tus hijos Daniela y Miguel van a desaparecer esta noche». Así de simple, así de directo. Roberto preguntó qué querían. La respuesta fue clara. Necesitamos a alguien que sepa mover dinero sin dejar rastro. Alguien inteligente. Alguien con familia que perder. Roberto aceptó porque un padre hace lo imposible por proteger a sus hijos. Pero nunca imaginó que ese sí iba a convertirse en una condena de 12 años. Durante más de una década, Roberto Medina lavó millones de pesos para el CJNG. Creaba empresas fantasma, movía dinero entre cuentas offshore, hacía que el dinero de la droga pareciera ganancia legítima de restaurantes, gasolineras, constructoras. Conocía todo: los nombres de los líderes, las rutas del dinero, los políticos que recibían sobornos, los jueces que cerraban ojos, los comandantes de policía que avisaban de operativos. Roberto Medina sabía tanto que podía destruir el cártel entero con una sola llamada. Pero nunca lo hizo, porque cada vez que pensaba en hablar, recordaba las palabras de aquel hombre con la cicatriz. Quien entra al cártel no sale vivo, solo sale muerto. Antes de continuar, escribe en los comentarios el país y ciudad desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece en toda Latinoamérica y España. Roberto vivió esos 12 años con el alma dividida en 2 pedazos irreconciliables. De día, era esposo amoroso que preparaba café para Laura cada mañana. Era padre presente que ayudaba con tareas de matemáticas y nunca se perdía eventos escolares. Era vecino amable que saludaba a todos y ayudaba a don Carlos con sus compras pesadas. De noche, era otra persona. Revisaba transacciones de millones de pesos manchados de sangre. Transfería dinero que sabía venía de familias destruidas por las drogas. Balanceaba cuentas de operaciones que dejaban jóvenes adictos tirados en calles oscuras. Calculaba ganancias de un imperio que aterrorizaba comunidades enteras. Veía cada número en su pantalla y sabía exactamente lo que representaba: dolor, muerte, destrucción. Pero seguía trabajando, seguía moviendo ese dinero sucio,
Seguía siendo parte de la máquina porque la alternativa era perder a su familia. Y un padre hace lo impensable para proteger a sus hijos. Su esposa Laura nunca sospechó nada durante esos años. Cuando Roberto llegaba tarde, decía que tenía clientes difíciles. Cuando viajaba a reuniones secretas del cártel en Puerto Vallarta o Colima, decía que iba a capacitaciones contables. Cuando recibía llamadas a medianoche y salía nervioso, decía que era cliente con emergencia. Laura lo creía todo porque confiaba en él, y esa confianza era un cuchillo que Roberto sentía clavado cada día más profundo. Sus hijos, Daniela de 28 años y Miguel de 25, crecieron pensando que su padre era un hombre honesto que trabajaba duro. Daniela era maestra de primaria. Miguel estudiaba medicina. Eran buenos muchachos, trabajadores, honestos, todo lo que Roberto quería para ellos, todo lo que él ya no podía hacer. Hace meses la vida de Roberto cambió para siempre. Fue un martes por la tarde cuando una mujer de unos 35 años entró a su escritorio. Se presentó como Carolina Vega, agente de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Cerró la puerta y puso sobre el escritorio una carpeta con fotos. Roberto saliendo de una bodega del CJTNG en Tlajomulco. Roberto reunido con el Verdugo, comandante del cártel. Roberto depositando dinero en bancos de Panamá. Señor Medina, dijo Carolina, sabemos que trabaja para ellos bajo amenaza. No es criminal, es víctima. Podemos proteger a su familia si usted nos ayuda a desmantelar la organización. Roberto la miró con ojos cansados. Agente Vega, usted no conoce al CJNG. Ellos matan gente en protección de testigos. Matan familias enteras, aunque se escondan en otro país. Si yo hablo, todos morimos. Solo que morimos más despacio. Carolina insistió. Le habló de operativos exitosos, de testigos protegidos que hoy viven en paz, de la posibilidad de dormir sin miedo. Roberto escuchó todo y negó con la cabeza. Llevo 12 años con esta piedra en el pecho, agente. Puedo llevarla 12 más, y eso significa que mi familia vive. Carolina dejó su tarjeta sobre el escritorio. Cuando cambie de opinión, llámeme porque va a cambiar. Todos tienen un límite. Roberto guardó la tarjeta en el cajón más profundo de su escritorio y trató de olvidar esa conversación. Pero Carolina tenía razón. Todos tienen un límite. El límite de Roberto llegó una semana después de aquella conversación con la agente. Era jueves por la noche, cuando el Verdugo llamó a Roberto para una reunión urgente. Roberto llegó a la bodega, en Tlajomulco, esperando revisar cuentas como siempre. Pero esta vez era diferente. En el centro de la bodega había una familia, un hombre de unos 40 años, su esposa joven y 3 niños pequeños. Los 5 estaban atados, amordazados, llorando. El Verdugo caminaba alrededor de ellos fumando un cigarro. «Roberto», explicó, «aquí don Javier me debe 5,000 pesos desde hace 3 meses. Le di oportunidades, le di prórrogas, le dije que pagara aunque sea 1,000 pesos por mes, pero don Javier pensó que podía jugar conmigo». Roberto sintió el estómago revolverse. «Señor, por favor, 5,000 pesos. ¿Podemos arreglar esto de otra forma?» El Verdugo aplastó el cigarro en el piso. «Tienes razón, Roberto. ¿Hay otra forma?» Sonrió. «Que todos vean qué pasa con los que no pagan. Lo que pasó esa noche, Roberto lo va a cargar en su conciencia hasta el día que muera». El Verdugo ejecutó a don Javier primero, luego a su esposa, luego uno por uno a los 3 niños. El mayor tenía 8 años, el menor no llegaba a los 4. Roberto quiso cerrar los ojos, pero el Verdugo le ordenó mirar. «Esto es parte de tu trabajo, contador, que sepas en qué negocio estás». Roberto salió de esa bodega y vomitó en la calle durante 10 minutos. Llegó a su casa a las 3 de la madrugada. Laura dormía, sus hijos dormían.
Roberto se sentó en la sala oscura y lloró por primera vez en años. Al día siguiente revisó las cuentas del mes. El CJNG había movido 40 millones de pesos solo en Jalisco. 40 millones. Y habían matado a una familia entera, incluyendo 3 niños inocentes por 5,000 pesos, por una deuda que representaba 0,1% de sus ganancias mensuales. Roberto abrió el cajón de su escritorio y sacó la tarjeta de Carolina Vega que había guardado semanas atrás. Marcó el número con manos temblorosas. Carolina contestó al segundo tono. Roberto habló con voz que apenas reconocía como suya. Estoy listo ahora. Voy a acabar con ellos para siempre. Durante los siguientes 2 meses, Roberto trabajó en secreto con la Fiscalía Especial. Copiaba documentos cuando nadie miraba. Fotografiaba pantallas de computadora. Grababa conversaciones. Entregaba todo a Carolina en reuniones discretas en cafeterías del centro, en bancos de plaza, en misas de domingo. Poco a poco construyeron un caso sólido: nombres, fechas, cantidades, rutas, conexiones. Hace 3 días, Roberto entregó la información más valiosa, la ubicación exacta de 10 sicarios del CJNG, que iban a recibir un cargamento de armas en Tónala. Carolina organizó el operativo. 50 agentes, 3 horas de vigilancia, 5 minutos de acción. Los 10 sicarios fueron arrestados con 20 fusiles de asalto, 50 pistolas y 20 kilogramos de cocaína. Fue un golpe devastador para el cártel, pero también fue una firma de muerte para Roberto porque solo una persona en todo el CJNG tenía acceso a esa información específica: el contador. Esta mañana a las 8:30 el teléfono de Roberto sonó con un número que no reconoció. Contestó con cautela. La voz del otro lado lo heló hasta los huesos. Compadre, soy yo, Julián. Roberto casi dejó caer el teléfono. Julián Contreras, su mejor amigo de la infancia, el niño con el que jugaba fútbol en las calles de Analco, el adolescente que lo defendió cuando otros muchachos lo molestaban por usar lentes, el joven que fue su padrino de boda, y ahora el sicario del Kong, conocido como el Cachorro. Roberto y Julián habían tomado caminos muy diferentes. Roberto estudió contabilidad, se casó, tuvo hijos, construyó una vida honesta, hasta que el cártel lo forzó a trabajar para ellos. Julián cayó en las drogas a los 20 años, entró al cártel a los 22, mató por primera vez a los 23. Ahora, a los 62 años, el Cachorro era uno de los sicarios más viejos y respetados del CJNG, un hombre que había visto y hecho cosas que le habían arrancado el alma hace décadas. Julián, dijo Roberto con voz que temblaba. ¿Qué pasa? La respuesta de Julián fue directa y devastadora. Escucha bien, porque no voy a repetir esto. Saben que fuiste tú. El verdugo tiene orden de matarte hoy. 12 hombres te están buscando ahora mismo. Orden son: encontrarte y ejecutarte en el lugar donde te vean. Roberto sintió que el mundo se inclinaba. Julián, no me mientas, compadre. Solo tú tenías esos datos. Solo tú sabías dónde iban a estar esos 10. Lo hiciste bien. Los mandaste a la cárcel. Pero ahora ellos van por ti. ¿Por qué me estás avisando?, preguntó Roberto. Te van a matar si se enteran que me llamaste. Hubo un silencio largo. Cuando Julián habló otra vez, su voz sonaba diferente, más humana. Porque tú fuiste mi mejor amigo antes de que yo me convirtiera en esto. Porque tu mamá me daba de comer cuando la mía estaba borracha. Porque tú me prestaste dinero para el funeral de mi hermana cuando nadie más me ayudó. Te debo más que lo que le debo al cártel. Así que te aviso una vez. Agarra a Laura y a tus hijos y vete a Estados Unidos hoy. Ahora. Roberto tragó saliva. Gracias, compadre. No me agradezcas. Solo vete. Y Roberto, una cosa más. Cuando te vayas, no voltees atrás. Esta vida no perdona ni a ti ni a mí. La llamada se cortó.
Roberto se quedó mirando el teléfono con el corazón desbocado. 12 sicarios. Orden de ejecución inmediata. No tenía tiempo, no tenía opciones, pero sí tenía una idea. A las 9 de la mañana, Roberto llamó a Carolina Vega. Ella contestó al primer tono como si hubiera estado esperando su llamada. «Roberto, ¿estás bien?», preguntó con urgencia. «Saben que fui yo. Vienen a matarme hoy. 12 hombres. Voy a mandar protección ahora mismo. ¿Dónde estás?» «No», dijo Roberto. «Tengo una idea mejor. Podemos agarrarlos a todos de una vez. Pero necesito que confíes en mí. Y necesito mucha ayuda. Y necesito hacerlo hoy». Carolina escuchó el plan de Roberto en silencio. Cuando él terminó de explicar, hubo una pausa larga. Finalmente, Carolina habló. «Roberto, es arriesgadísimo. Si algo sale mal, mueres. Si no lo hacemos, muero de todas formas. Pero si funciona, desmantelamos la célula entera del CJNG en Guadalajara. 40 hombres, quizás más». Otra pausa. «Está bien, te consigo todo. Pero si sobrevivimos a esto, me debes la historia completa para cuando me jubile». Trato hecho, agente Vega. A las 10 de la mañana, Roberto llegó a las oficinas de la Fiscalía Especial en Guadalajara. Carolina lo esperaba con otras 5 personas: el fiscal general de Jalisco, 3 comandantes de operaciones especiales y un hombre mayor de unos 60 años con cara de haber visto todo en la vida. «Roberto Medina», dijo Carolina, «te presento al comandante Héctor Ruiz». Roberto estrechó la mano del comandante. Héctor Ruiz era una leyenda en Jalisco, 35 años en operaciones especiales, responsable de capturar a más de 200 criminales del CJNG, del Cártel de Sinaloa, de los Zetas, hombres que habían puesto precio a su cabeza, sicarios que juraban vengarse de él. Pero Héctor seguía vivo después de 3 décadas, porque Ramís era más inteligente, más rápido y más implacable que todos ellos juntos. Se había retirado hace 2 años para cuidar a su esposa enferma. Pero cuando Carolina le explicó la operación, Héctor aceptó volver por un último caso. «Señor Medina», dijo Héctor con voz grave. «Carolina me contó su plan. Voy a ser honesto. Es la idea más arriesgada que he escuchado en 35 años, pero también es la más brillante. Si funciona, esto va a cambiar la historia del combate al narco en Jalisco». Roberto asintió. «Si no funciona, comandante, al menos muero haciendo algo que vale la pena». Héctor sonrió por primera vez. «Me cae bien usted, contador. Entonces, explíquenos exactamente qué necesita». El plan era simple en teoría, pero requería ejecución perfecta. La fiscalía esparía el rumor de que Roberto Medina había muerto de un infarto la noche anterior. La noticia llegaría a oídos del CJNG a través de informantes plantados. Organizarían un funeral falso en la funeraria Los Ángeles, una de las más conocidas de Guadalajara. Roberto estaría presente como el hijo dolido, organizando el velorio de su supuesta madre, doña Carmen Medina. El CJNG mandaría sicarios a confirmar que Roberto realmente estaba muerto. Cuando llegaran, encontrarían el velorio, encontrarían a Roberto vivo y entonces atacarían. Pero no sabrían que 50 agentes de operaciones especiales estarían escondidos en la funeraria esperando ese momento exacto. Y no sabrían que dentro del ataúd cerrado, el comandante Héctor Ruiz estaría acostado con chaleco antibalas, arma cargada y micrófono conectado, esperando el momento perfecto para levantarse y cerrar la trampa. «Tenemos 8 horas para preparar todo», dijo el fiscal general. «Coordinemos». Las siguientes 8 horas fueron un torbellino de actividad coordinada con precisión militar. La fiscalía contactó al dueño de la funeraria Los Ángeles y le explicó la situación con completa transparencia. El hombre, don Tomás,
que había perdido un sobrino de 22 años por violencia del narco 3 años atrás. No dudó ni un segundo. «Pueden usar mi funeraria», dijo con voz firme. «Si esto ayuda a atrapar a estos demonios, la tienen disponible el tiempo que necesiten». Cerraron la funeraria al público con excusa de fumigación urgente por plaga de termitas. 50 agentes de élite de operaciones especiales llegaron en grupos pequeños durante la tarde. Ingenieros construyeron paredes falsas en 2 salas laterales, donde se esconderían 15 agentes. Instalaron techo falso en la capilla principal, donde se ocultarían 10 francotiradores. Prepararon 2 furgones fúnebres en el estacionamiento, con 10 agentes dentro de cada uno. Los últimos 5 agentes se disfrazarían de dolientes en el velorio mismo. Mientras tanto, Carolina y su equipo esparcían el rumor. Llamaron a 3 informantes conocidos del cejo TNG y les dieron la noticia. Roberto Medina murió anoche de infarto fulminante. Su funeral es hoy a las 7 de la noche en Los Ángeles. La familia está destrozada. Los informantes hicieron exactamente lo que la fiscalía esperaba. Corrieron a contarle a sus contactos en el cártel. A las 3 de la tarde, el verdugo ya lo sabía. A las 4, ya había organizado su equipo. A las 5, ya había dado las órdenes. 12 hombres, 3 camionetas, confirmar la muerte personalmente. A las 6 de la tarde todo estaba listo. Los 50 agentes en posición, las armas cargadas, los micrófonos probados, las rutas de escape bloqueadas. Carolina repasó el plan una última vez con Roberto en una oficina privada de la funeraria. «Vas a estar en peligro real», le dijo. «Cuando entren van a apuntarte, van a amenazarte. No podemos intervenir hasta que estemos seguros de que entraron todos. Puede que pasen 5 o 10 minutos antes de que actuemos». Roberto se ajustó los lentes con manos que temblaban ligeramente. 12 años trabajé para ellos con una pistola invisible en la cabeza. Puedo aguantar 10 minutos con una pistola real. Carolina puso una mano en su hombro. «Eres valiente, Roberto Medina. Tu familia va a estar orgullosa cuando sepan la verdad». «Si sobrevivo para contarles», respondió Roberto, con una sonrisa triste. A las 6:30, el comandante Héctor Ruiz se metió en el ataúd. Llevaba un traje gris elegante, chaleco antibalas debajo y una Glock 19 en la mano derecha. Un técnico le colocó un micrófono pequeño en la solapa y audífonos casi invisibles. Héctor se acostó, cruzó las manos sobre el pecho, escondiendo la pistola, y cerró los ojos. «¿Cómodo, comandante?», preguntó Carolina con tono irónico. Héctor sonrió sin abrir los ojos. «He dormido en peores lugares, agente Vega. Una vez pasé 48 horas escondido en un tinaco esperando a un narcotraficante. Esto es un hotel 5 estrellas». Cerraron la tapa del ataúd. Roberto lo miró por un momento largo. «Comandante Ruiz», dijo, «gracias por hacer esto. Gracias por arriesgar su vida por la mía». Desde dentro del ataúd llegó la voz amortiguada de Héctor. «No lo hago solo por usted, señor Medina. Lo hago por todas las familias que estos criminales han destruido. Por todos los niños que han quedado huérfanos. Por todas las madres que lloran hijos desaparecidos. Usted tuvo el valor de dar el primer paso. Yo solo estoy terminando lo que usted empezó». A las 7 en punto de la noche, la funeraria Los Ángeles parecía un velorio normal. 40 sillas dispuestas en filas, un ataúd cerrado al frente con flores y velas alrededor. Una foto enmarcada de una señora mayor con la leyenda Doña Carmen Medina. 1945-2025. Música sacra sonando bajo. 8 personas vestidas de luto sentadas en silencio. Todos agentes disfrazados. Roberto Medina estaba en la primera fila, solo, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Cualquiera que lo viera pensaría que era un hijo destrozado velando a su madre.
Solo los que sabían la verdad podían ver la tensión en sus hombros, el sudor en su frente, el temblor casi imperceptible en sus manos. Dentro del ataúd, Héctor Ruiz respiraba lento y controlado. Escuchaba todo a través de su audífono, la música, los pasos de los agentes disfrazados moviéndose discretamente. La voz de Carolina en su oído. Todos en posición, comandante. Esperamos su señal. En las paredes falsas, 15 agentes esperaban con fusiles de asalto. En el techo falso, 10 francotiradores apuntaban hacia la entrada. En los furgones, 20 agentes revisaban sus armas una última vez. Todos esperaban. Son las 7:34 de la noche, cuando 3 camionetas negras se detienen frente a la funeraria. Las puertas se abren y bajan 12 hombres armados. Van vestidos de civil, pero es imposible no reconocerlos. La forma de caminar, la forma de mirar alrededor, la forma de llevar las armas escondidas bajo las chamarras, son depredadores y están cazando. El líder es un hombre de 45 años, con una cicatriz que le cruza el lado derecho de la cara, desde la sien hasta la mandíbula. Es el Verdugo, comandante de sicarios del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. Responsable de al menos 50 ejecuciones personalmente, buscado por 3 gobiernos, temido por todos. El Verdugo hace una seña y los 12 entran a la funeraria. Dentro del ataúd, Héctor escucha la puerta abrirse. Escucha pasos pesados, muchos pasos. Escucha murmullos asustados de los agentes disfrazados cumpliendo su papel. Escucha una voz dura ordenando: todos quietos. Nadie se mueve. Héctor aprieta su Glock. Todavía no. Espera. En las paredes falsas, 15 agentes contienen la respiración. En el techo, 10 francotiradores apuntan a través de rendijas casi invisibles. Todos esperan la señal del comandante. Todos saben que si actúan demasiado pronto, algunos sicarios pueden escapar. Necesitan que entren todos. Necesitan cerrar todas las salidas. Todavía no. El Verdugo camina por el pasillo central mirando a todos los presentes. Sus 11 sicarios se dispersan por la capilla revisando cada rincón. Uno revisa el pequeño baño, otro abre el closet de limpieza, otro inspecciona detrás del altar improvisado. Están siendo cuidadosos, están siendo profesionales. El Verdugo llega hasta donde está Roberto, se para frente a él y lo mira de arriba a abajo. Roberto mantiene la cabeza baja, como si estuviera sumido en dolor. El Verdugo le habla con voz que suena casi cordial. «Señor Medina, qué tragedia, ¿no?» Roberto levanta la cabeza lentamente. Tiene los ojos rojos como si hubiera llorado. «¿Quién es usted?», pregunta con voz quebrada. «Conocí a mi madre». El Verdugo sonríe. Es una sonrisa sin humor. «No estoy aquí por su madre, contador. Estoy aquí por otra tragedia. 10 de mis hombres fueron arrestados hace 3 días. ¿Alguien los delató? Alguien que tenía información que solo una persona en todo Jalisco poseía». Roberto niega con la cabeza. «No sé de qué me habla. Soy contador de pequeños negocios. Mi madre acaba de morir. Por favor, déjenme velarla en paz». El Verdugo saca una pistola y la apoya contra la frente de Roberto. «Mentiroso. Tú trabajas para nosotros hace 12 años. Tú sabes todo y tú nos traicionaste». Los agentes disfrazados se levantan con expresión de terror perfectamente actuada. Uno grita: «Por favor, estamos en un velorio». Otro: «No hagan esto en la casa de Dios». El Verdugo ni siquiera los mira. «Siéntense todos o empiezo a disparar». Todos se sientan temblando dentro del ataúd. Héctor escucha todo. Su dedo se mueve hacia el gatillo. Todavía no. Faltan 2 icarios por entrar completamente. Los ve a través del pequeño espacio entre la tapa y la base del ataúd. Uno está junto a la puerta todavía, el otro revisando la mesa de firmas del libro de condolencias. Espera.
El verdugo presiona la pistola más fuerte contra la cabeza de Roberto. ¿Dónde están los documentos originales? ¿Dónde están las copias? ¿Quién más sabe? Roberto, con valentía que no sabía que tenía, mira directo a los ojos del sicario. Hice copias de todo. Las entregué todas. Ustedes ya perdieron. Pueden matarme, pero ya es demasiado tarde. El verdugo inclina la cabeza como considerando las palabras. Entonces, te vamos a matar. Pero primero vamos a encontrar a Laura, a Daniela, a Miguel, y les vamos a enseñar qué pasa con las familias de los traidores. Es la amenaza equivocada. Algo cambia en los ojos de Roberto. Toda su vida tuvo miedo por su familia. Durante 12 años, ese miedo lo controló. Lo obligó a trabajar para criminales. Lo mantuvo callado mientras veía atrocidades. Pero ahora, en este momento, frente a este hombre que amenaza a sus hijos, Roberto Medina ya no tiene miedo. Tiene furia. No van a tocar a mi familia, dice con voz que no tiembla ni un poco, porque en unos segundos todos ustedes van a estar arrestados o muertos. El verdugo ríe. Es una risa genuina. Arrestados. ¿Por quién? Por estos 8 asustados. Mira alrededor, contador. No hay policía, no hay militares, solo hay gente, y tu gente muerta. Hay un momento de silencio. Y entonces, Roberto dice algo que hace que el verdugo deje de reír. Se equivoca. La policía. Sí está aquí. 50 agentes de operaciones especiales. Están en las paredes, están en el techo, están afuera. Y hay alguien más. Alguien que usted conoce muy bien. El verdugo frunce el ceño. ¿De qué hablas? Roberto señala el ataúd. Pregúntele a mi madre. El verdugo mira el ataúd confundido. Tu madre está muerta. Eso es lo que querían que creyeran. Pero ábralo. Confirme usted mismo. El verdugo camina hacia el ataúd a mente. Sus 11 sicarios se acercan también. Armas en alto, nerviosos. Ahora algo no está bien. Pueden sentirlo. El ambiente cambió. La trampa está cerrándose, y apenas empiezan a darse cuenta. El verdugo pone las manos en la tapa del ataúd. La abre lentamente. El interior está oscuro. Solo se ve una figura acostada con traje gris. El verdugo se inclina para ver mejor, y entonces el cadáver abre los ojos. No es mujer, no es vieja. Es un hombre de unos 60 años con cara que el verdugo reconoce inmediatamente. Es imposible no reconocerlo. Ese rostro ha aparecido en periódicos durante 30 años. Ese rostro ha sido objeto de amenazas, de intentos de asesinato, de recompensas de millones de pesos. Ese rostro pertenece al hombre que ha capturado más criminales del CJNG que cualquier otro policía en la historia de Jalisco. El verdugo retrocede con expresión de shock absoluto. No, no puede ser. Usted está retirado. El comandante Héctor Ruiz se incorpora lentamente dentro del ataúd. Sonríe. Estaba retirado, verdugo. Pero volví para una última misión. Volví por ti. El verdugo levanta su arma hacia Héctor. Vas a morir, viejo. Héctor levanta su Glock con velocidad que desmiente sus 60 años. Puede disparar, pero mira alrededor primero. Y en ese momento exacto la trampa se cierra. Las paredes falsas se abren y 15 agentes con fusiles de asalto emergen apuntando. El techo falso se abre y 10 francotiradores aparecen con sus rifles láser apuntando a cada sicario. Las puertas laterales exploden y 15 agentes más entran en formación táctica. Los furgones funerarios se abren y 20 agentes rodean el edificio bloqueando toda salida. 50 puntos láseres rojos iluminan a los 12 sicarios. 50 armas apuntando. 50 dedos en 50 gatillos. Una voz amplificada llena la capilla. Fiscalía Especial del Estado de Jalisco. Suelten las armas de rodillas, manos en la nuca. Este es su único aviso. Los 12 sicarios se quedan congelados. No hay salida. No hay manera de pelear. Son 12 contra 50. Son pistolas contra fusiles de asalto.
Son criminales sorprendidos contra operadores de élite en posición perfecta. 10 de los sicarios sueltan sus armas inmediatamente y se arrodillan. ¿Saben cuándo perdieron? Saben que intentar pelear es suicidio, pero 2 no. Un sicario joven de unos 25 años, probablemente en su primera misión importante, entra en pánico, levanta su pistola hacia los agentes y grita algo incoherente. No llega a apretar el gatillo. 3 disparos de francotiradores lo impactan en el pecho. Cae muerto antes de tocar el suelo. El otro es el verdugo mismo. El comandante sicario mira a Héctor con odio puro. «No voy a cárcel», dice. «Prefiero morir». Levanta su arma, pero no la apunta a Héctor, la apunta a Roberto. Va en cámara lenta. El verdugo apretando el gatillo. Roberto sin tiempo de moverse. Héctor levantando su Glock. Y entonces, el disparo. Pero no viene de la pistola del verdugo. Viene de la Glock de Héctor. El comandante dispara una vez, una sola bala. Impacto perfecto en el hombro derecho del verdugo. La pistola del sicario cae al suelo. El verdugo grita y se agarra el hombro sangrando. ¿Has visto alguna vez a alguien enfrentar el peligro para proteger a otros? Cuéntanos en los comentarios qué hiciste o qué harías si estuvieras en esa situación. Héctor sale completamente del ataúd ahora. Glock todavía apuntando. Te dije que no ibas a escapar esta vez. 35 años te he perseguido. Hoy termina. El verdugo cae de rodillas sujetando su hombro herido. Mira a su alrededor. 10 de sus hombres ya están esposados. 1 está muerto. Él está capturado. Y frente a él está el único policía que siempre respetó y siempre odió. Me tenías que haber matado cuando pudiste, dice el verdugo, entre dientes apretados por el dolor. Héctor se acerca y le pone las esposas personalmente. Tuve muchas oportunidades de matarte, verdugo. 10 años persiguiéndote, 5 intentos de arrestarte. Podía haberte disparado en la cabeza hoy, pero no somos como ustedes. Nosotros seguimos la ley. Tú vas a enfrentar justicia. Vas a pasar el resto de tu vida en una celda recordando que un contador honesto y un viejo policía te ganaron. Los agentes se llevan a los 11 sicarios arrestados. El cuerpo del que intentó resistir se cubre con una sábana. Las cámaras forenses llegan y empiezan a documentar todo. Carolina Vega entra y va directo hacia Roberto, que todavía está sentado en la primera fila procesando todo lo que acaba de pasar. Roberto, dice Carolina, lo lograste. Los atrapaste a todos. Roberto la mira con ojos que todavía muestran shock. Casi muero otra vez. Carolina sonríe. Casi. Pero no, porque fuiste lo suficientemente valiente para arriesgar tu vida por algo más grande que tú mismo. Héctor se acerca también ajustándose el traje. Roberto se levanta y le extiende la mano. Comandante, me salvó la vida. Héctor estrecha su mano firmemente. Usted puso la trampa, señor Medina. Yo solo ayudé a cerrarla. Este fue su operativo, su victoria. Roberto niega con la cabeza. No se siente como victoria. Se siente como que apenas sobreviví. Héctor pone una mano en su hombro. Así se sienten todas las victorias reales, hijo. Las victorias de película se sienten gloriosas. Las victorias de verdad se sienten como alivio de seguir vivo. Y ese alivio es dulce porque significa que ganaste, que sobreviviste, que puedes ver a tu familia otra vez. Al escuchar la palabra familia, Roberto se quiebra. Las lágrimas que estuvo conteniendo durante horas finalmente salen. Laura, mis hijos, tengo que verlos. Tengo que decirles que estoy bien. Carolina hace una seña y 2 agentes traen un teléfono seguro. Roberto marca con manos temblorosas. Laura contesta al segundo tono. Su voz suena asustada. Roberto, ¿dónde estás? La policía vino por nosotros hace 3 horas. No nos dicen nada, solo que teníamos que irnos de la casa inmediatamente. ¿Dónde estás? Roberto respira profundo.
Laura, mi amor, estoy bien. Estoy con la policía. Tengo que contarte algo. Algo que he estado ocultando por 12 años. Y entonces Roberto le cuenta todo. Cómo el CIEN lo forzó a trabajar para ellos en 2013. Cómo vivió una mentira durante 12 años para protegerlos. Cómo finalmente encontró el valor para denunciarlos. Cómo acaba de ayudar a arrestar a 11 sicarios peligrosos. Cómo su vida, su verdadera vida está por comenzar. Laura llora al otro lado de la línea. Llora por los 12 años que su esposo cargó ese peso solo. Llora de alivio porque él está vivo. Llora de orgullo porque él tuvo el valor de hacer lo correcto, aun cuando era más fácil y seguro quedarse callado. Te amo, dice Laura. Siempre te he amado, y ahora te amo más porque sé quién realmente eres. Eres el hombre más valiente que conozco. Roberto llora también. Los agentes a su alrededor discretamente se alejan para darle privacidad. Solo Héctor se queda cerca, guardián silencioso, asegurándose de que el hombre que arriesgó todo esté bien. La conversación dura 20 minutos. Roberto habla con Laura, habla con Daniela, que no puede creer que su padre haya vivido doble vida. Habla con Miguel, que está furioso de que el CJNG amenazara a su padre, pero orgulloso de lo que hizo. Es una conversación de lágrimas, de perdón, de amor, de familia. Cuando finalmente cuelga, Roberto se limpia los ojos. Carolina le da un pañuelo. Va a estar bien, dice. Su familia va a estar protegida. Fiscalía ya tiene todo arreglado. Van a estar en casa protegida por 3 meses mientras desmantelamos el resto de la organización. Después pueden decidir si quieren quedarse en Jalisco con nueva identidad o relocalizarse a otro estado. Roberto asiente. Gracias, agente Vega, por creer en mí, por darme esta oportunidad. Carolina niega con la cabeza. No tienes que agradecer nada. Tú hiciste lo difícil. Nosotros solo hicimos nuestro trabajo. En las siguientes 3 horas, la funeraria Los Ángeles se convierte en centro de operaciones. Llegó el fiscal general. Llegaron medios de comunicación. Llegaron más agentes para procesar la escena. La noticia empezó a circular. 11 sicarios del CJNG arrestados, incluyendo a El Verdugo, uno de los criminales más buscados de Jalisco. Pero la fiscalía no reveló todos los detalles. No dijeron quién puso la trampa. No dijeron que fue un contador forzado quien finalmente tuvo el valor de voltear contra sus captores. No dijeron que un hombre común hizo algo extraordinario. Lo mantuvieron todo confidencial para proteger a Roberto y su familia. A la medianoche, Roberto fue escoltado a una casa segura en las afueras de Guadalajara. Laura, Daniela y Miguel ya estaban ahí esperándolo. Cuando Roberto entró, los 3 corrieron a abrazarlo. Se quedaron así por largo tiempo, una familia reunida después del día más largo de sus vidas. Esa noche, Roberto durmió por primera vez en 12 años sin pesadillas. Durmió sin miedo. Durmió sabiendo que había hecho lo correcto, aunque le costó todo. Y durmió con su familia segura a su lado. Los días siguientes trajeron más noticias. Los 11 sicarios arrestados empezaron a negociar. 10 de ellos aceptaron declarar a cambio de sentencias reducidas. Dieron nombres, dieron ubicaciones, dieron toda la estructura del CJNG en Jalisco. Durante las siguientes 2 semanas, la Fiscalía ejecutó 40 arrestos más. Desmantelaron células enteras, decomisaron armas, drogas, dinero. Fue el golpe más grande contra el CJNG en la historia de Jalisco. Y todo comenzó con un contador que se cansó de tener miedo. El Verdugo fue el único que se negó a cooperar. En su interrogatorio solo dijo una cosa: ese viejo y ese contador me ganaron. Eso es todo lo que voy a decir. Su juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora.
Fue sentenciado a 60 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Cuando le leyeron la sentencia, el verdugo solo asintió. Sabía que era el final. Sabía que iba a morir en prisión y sabía que había sido derrotado por dos hombres que subestimó, un contador asustado y un policía retirado. 2 semanas después del operativo, hubo una reunión en la Casa Segura. Carolina, Héctor y el fiscal general vinieron a hablar con Roberto. «Señor Medina», comenzó el fiscal, «su valentía llevó al arresto de 51 criminales del CJNG. Decomisamos 200 kilos de cocaína, 100 armas y 12 millones de pesos. Más importante, salvó vidas. Familias que iban a ser extorsionadas, jóvenes que iban a ser reclutados, negocios que iban a ser saqueados. Lo que hizo cambió Jalisco». Roberto negó con la cabeza. «No me siento como héroe. Me siento como alguien que finalmente hizo lo que debió hacer hace años». Héctor habló. «Yo he conocido muchos héroes en 35 años, Roberto. Y te voy a decir un secreto. Ninguno de ellos se sintió como héroe. Los héroes reales son personas comunes que en un momento crítico encuentran valor extraordinario. Tú eres héroe, aunque no lo sientas». El fiscal continuó. «Ahora hablemos del futuro. Tiene opciones. Puede quedarse en Jalisco con nueva identidad. Podemos reubicarlo a Querétaro o Aguascalientes, con protección inicial y ayuda para establecerse. O puede entrar al Programa Federal de Protección de Testigos con identidad completamente nueva en otro estado. La decisión es suya». Roberto miró a Laura. Ella tomó su mano. «Hablamos de esto», dijo Laura. «Queremos irnos de Guadalajara. Demasiados recuerdos, demasiado miedo todavía. Pero no queremos programa federal, no queremos escondernos toda la vida. Solo queremos empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conozca». El fiscal asintió. «Querétaro. Entonces es ciudad segura. Tiene buena economía. Pueden establecerse bien ahí. Les daremos protección por 3 meses inicialmente. Después monitoreo discreto por 1 año. Si todo va bien y la amenaza disminuye, pueden vivir normal». Y así fue como 3 meses después la familia Medina se mudó a Querétaro. Pero ya no eran los Medina, ahora eran los García. Roberto García, contador independiente. Laura García, maestra. Daniela y Miguel mantuvieron sus nombres, pero cambiaron apellidos. Roberto abrió un pequeño escritorio de contabilidad en el centro de Querétaro. Esta vez sus clientes eran todos legítimos. Restaurantes pequeños, talleres mecánicos, tiendas familiares, personas honestas que necesitaban ayuda con sus impuestos y sus números. Roberto trabajaba con dedicación, con honestidad, con orgullo de cada peso ganado limpiamente. Laura consiguió trabajo como maestra en una escuela primaria. Daniela siguió dando clases en otra escuela. Miguel terminó sus estudios de medicina y comenzó su residencia en el Hospital General de Querétaro. Vivían en una casa modesta en una colonia tranquila. No tenían lujos, pero tenían paz. No tenían riqueza, pero tenían libertad. Y por primera vez en 12 años, Roberto dormía sin pesadillas. 6 meses después de mudarse, Roberto recibió una carta. No tenía remitente, solo una dirección de retorno. Guadalajara, Jalisco. Roberto la abrió con manos que temblaron un poco. Adentro había una sola hoja escrita a mano con letra que le tomó un momento reconocer. «Compadre, para cuando leas esto ya voy a estar muerto. El CJNG descubrió que fui yo quien te avisó. No me arrepiento. Hiciste lo correcto. Yo hice lo que pude para compensar una vida de errores. ¿Te acuerdas cuando teníamos 10 años y juramos ser amigos siempre? Tú cumpliste ese juramento. Yo lo rompí cuando entré a este mundo, pero al final pude ser tu amigo una última vez. Cuida a tu familia. Vive la vida que yo nunca pude vivir.
Y de vez en cuando acuérdate del niño que jugaba contigo en las calles de Analco, antes de que todo se echara a perder. Tu compadre que te quiso siempre, Julián. Roberto lloró leyendo esa carta. Lloró por su amigo de infancia. Lloró por todas las vidas desperdiciadas en el narcotráfico. Lloró por todas las familias destruidas. Y lloró porque Julián había pagado con su vida por haberlo salvado a él. Esa noche, Roberto le contó a Laura sobre Julián, sobre cómo habían crecido juntos, sobre cómo tomaron caminos diferentes, sobre cómo al final Julián había elegido la amistad sobre la lealtad al cártel. Laura lloró también. A la mañana siguiente, Roberto fue a una iglesia en Querétaro. Encendió una vela por Julián. Rezó por su alma y prometió que viviría bien, que criaría bien a sus hijos, que sería buen esposo y buen hombre, en honor a su amigo, que sacrificó todo por salvarlo. Si esta historia te inspiró, suscríbete para descubrir más historias de personas valientes como Roberto, que encuentran el valor para hacer lo correcto, aunque tengan miedo. Deja tu like si crees que el valor verdadero viene de personas comunes, en situaciones extraordinarias. Hoy, 2 años después de aquella noche en la funeraria Los Ángeles, Roberto García vive tranquilo en Querétaro. Su escritorio de contabilidad tiene 20 clientes regulares. Laura es querida por sus estudiantes. Daniela se comprometió con un ingeniero honesto. Miguel está por terminar su residencia. De vez en cuando, Roberto piensa en aquellos 12 años. Piensa en el miedo constante. Piensa en las cosas terribles que vio. Piensa en las decisiones imposibles que tuvo que tomar. Pero sobre todo, piensa en la noche que cambió todo. La noche que dejó de ser víctima y se convirtió en sobreviviente. La noche que encontró valor que no sabía que tenía. El comandante Héctor Ruiz realmente se retiró después de ese operativo. Fue su última misión, como prometió. En una ceremonia privada, la Fiscalía le dio la medalla al valor. En su discurso de despedida, Héctor dijo algo que todos recordaron. El crimen organizado es poderoso, pero no es invencible. Lo derrotamos un ciudadano valiente a la vez. Roberto Medina demostró que una persona común puede cambiar el rumbo de la batalla contra el narco. Y si él pudo, otros pueden también. Carolina Vega fue promovida a fiscal adjunta. Sigue trabajando en casos contra el crimen organizado. Cada vez que capturan a un criminal importante, piensa en Roberto. Piensa en el contador asustado que se convirtió en héroe y usa su historia para convencer a otros testigos de que vale la pena hablar, que vale la pena pelear, que vale la pena defender lo correcto, aunque tengas miedo. El operativo en la funeraria a Los Ángeles se volvió caso de estudio en la Academia de Policía de Jalisco. Los instructores lo usan para enseñar operaciones encubiertas, trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional. Pero más importante, lo usan para enseñar algo más profundo, que los verdaderos héroes no son los que tienen superpoderes o entrenamiento especial. Los verdaderos héroes son las personas comunes que en un momento crítico deciden que el miedo no va a controlarlos más. Roberto nunca buscó reconocimiento, nunca quiso ser famoso, nunca quiso que su historia se conociera. Solo quería vivir en paz con su familia. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Pero su legado vive en los 51 criminales que fueron arrestados gracias a su valor, en las familias que se salvaron de extorsión, en los jóvenes que no fueron reclutados por el cártel, en los negocios que pudieron operar sin miedo, en el mensaje poderoso que envió. El crimen organizado puede amenazar, puede matar, puede aterrorizar, pero no puede destruir el valor de una persona que decide decir basta. Cada año, el 15 de octubre,
Roberto visita en secreto Guadalajara. Va al cementerio donde enterraron a Julián. Deja flores. Se queda ahí en silencio por un rato largo. Y entonces habla en voz baja, como si su amigo pudiera escucharlo. Gracias, compadre. Gracias por el aviso que me salvó la vida. Gracias por tu sacrificio. Viví bien como me pediste. Crié bien a mis hijos. Fui buen esposo. Fui buen hombre. Todo lo que construí y todo lo que logré, lo hice también por ti, porque tú me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Y entonces, Roberto regresa a Querétaro a su vida tranquila, a su familia que ama, a su trabajo honesto. Regresa a ser Roberto García, contador de pequeños negocios, ciudadano común, pero él sabe la verdad. Laura sabe la verdad. Sus hijos saben la verdad. Y las personas que estuvieron ahí aquella noche saben la verdad. Roberto Medina fue un hombre común que hizo algo extraordinario. Un contador asustado que se convirtió en el arma más poderosa contra el crimen organizado. Un testigo valiente dispuesto a arriesgar todo por hacer lo correcto. Y esa es la historia de la noche que el CJNG irrumpió en un funeral en Guadalajara, jamás imaginando quién estaba dentro del cajón. No imaginaron que el muerto estaba vivo. No imaginaron que el funeral era trampa. No imaginaron que un contador aterrorizado finalmente había encontrado su valor. Y no imaginaron que esa noche 51 de ellos iban a caer. Porque un hombre común decidió que 12 años de miedo eran suficientes. El valor verdadero no viene de no tener miedo. El valor verdadero viene de tener miedo y aún así hacer lo correcto. Roberto tuvo miedo cada segundo de aquella noche, pero lo hizo de todas formas, y eso lo convierte en algo más que un sobreviviente. Lo convierte en un héroe.